Hay juegos que te ponen a disparar, otros que te hacen farmear. Y después está The Alters, un survival donde la amenaza no son monstruos, ni zombies, ni soldados enemigos. La amenaza eres tú, literal. Estás atrapado en una estación rodante en medio de un planeta radioactivo con una cuenta regresiva constante y una tripulación formada por versiones alternativas de ti mismo. Sí, escuchaste bien. Esto no es un viaje de ayahuasca ni una metáfora para el coaching de LinkedIn. Es un juego que mezcla supervivencia, narrativa densa y un sistema psicológico que puede volverte mierda si no tienes cuidado. Y si con esto no te dieron ganas de saber más, ándate. Pero si te picó la curiosidad, quédate, porque este juego no solo rompe moldes, te los muestra, te los hace habitar y después los quema delante tuyo. La historia arranca con Jan Zdolski, un técnico cualquiera, sin entrenamiento militar, sin poderes y sin escuadrón badass que lo cubra. Solo él, una estación móvil destartalada y un planeta que parece haber sido diseñado por un meteorólogo con tendencias homicidas. Radiación, tormenta, vacío existencial, todo en uno. Y como si eso fuera poco, Jan no está solo, está con él mismo, o mejor dicho, con múltiples versiones de sí mismo, creadas a partir de decisiones que podría haber tomado en su vida. ¿Te imaginas tener que convivir con una versión tuya que eligió seguir la carrera militar? ¿O con otra que es más emocional, más débil, más rota? ¿O una que simplemente no te soporta? Bueno, ahora imagínate que necesitas de todos ellos para sobrevivir. Acá es donde The Alters se despega del resto, porque esto no va de disparar, va de gestionar lo emocional, lo psicológico, lo incómodo. Cada alter es más que un NPC, tienen memoria, trauma, actitud y tareas críticas. Algunos son eficientes, otros, son un peligro andante. Y cuando uno de ellos empieza a entrar en crisis existencial y amenaza con sabotearte la base, ya no estás jugando. Estás rogando que tu otro tú no te destruya y todo por una pataleta metafísica. Y lo mejor, o lo más jodido, es que tú tienes que decidir qué hacer. Lo escuchas, lo calmas, lo ignoras, lo borras. Sí, literalmente lo puedes eliminar. Y no es solo apretar un botón, es cargar con lo que eso implica también. Jugablemente, el juego se mueve entre el survival con construcción de base y una capa narrativa densa. Es casi teatral. Va fabricando salas, investigando, gestionando recursos, pero todo eso es el envoltorio. El centro del juego es emocional, es mirar al otro, que eres tú, y elegir, ¿lo ayudas o lo usas? Porque cada uno tiene habilidades únicas. Uno es un técnico, otro es médico, otro científico, y eliges a quién clonar según tu necesidad del momento. Pero a más alters, más problemas. Cada uno consume recursos, espacio, energía y sobre todo, estabilidad emocional del grupo. Y acá entra lo mejor del sistema. No es solo una barra de cordura, es observar, escuchar, interpretar, elegir bien las palabras. Si fuerzas a un alter a trabajar mientras está mal, se puede quebrar. Si lo mimas demasiado, se vuelve dependiente. Si lo manipulas, puede que se dé cuenta, o no. Pero tú lo vas a saber. Y eso, ese conflicto interno, ese manejo de culpa mientras tratas de sobrevivir, es lo que hace que este juego no se parezca a nada. Y cuando piensas que puedes relajarte, el planeta te recuerda que todo es temporario. Las tormentas de radiación avanzan como una guadaña cósmica, te obligan a mover la base y a planificar cada paso, cada recurso, cada minuto. ¿Quieres fabricar algo? Bueno, pero te da alcance la energía para arrancar después, explorar más. Y si la tormenta te fríe antes de volver, hay tensión todo el tiempo, incluso en los momentos tranquilos, porque sabes que el reloj está avanzando y no te va a perdonar. Visualmente el juego es un poema triste, gris metálico, de esos que parecen diseñados por un ingeniero depresivo que creció viendo Tarkovsky y Fallout. Pero tiene belleza. Cuando abres una compuerta y ves ese planeta rojo iluminado por esa tormenta eléctrica en el horizonte, te pega. The Alters no busca ser bonito, él busca ser atmosférico, y eso lo logra con creces. El sonido es sutil, pero afilado. Eco, metales, alarmas distantes, soledad. Incluso con 6 tipos iguales a ti gritándose en la cocina. A nivel de progresión, los árboles de habilidades están bien pensados. Eliges a qué alter clonar, según la necesidad. Un médico para curar, un ingeniero para reparar, un científico para investigar. Pero no puedes tenerlos a todos, porque cada uno que sumas es una responsabilidad más. Es como formar tu propia party en un RPG, con todos tus traumas y decisiones fallidas incluidas. ¿Tiene defecto? Sí. El ritmo puede sentirse lento si vienes de algún shooter, y algunas decisiones podrían tener más consecuencias, y a veces el juego te lleva demasiado de la mano, pero nunca deja de ser fascinante. Y si buscas una experiencia distinta que te obliga a mirar hacia adentro,
que te confronte con tus yos alternativos y que te deje incómodo incluso cuando ganas, entonces este no es tu juego, es más bien una conversación contigo mismo y no siempre te va a gustar lo que te diga. En resumen, The Alters es denso, inquietante, brillante. No es para cualquiera, pero si eres de esos que no les tiene miedo a mirarse al espejo ni a escuchar lo que ese reflejo tiene para decir, entonces vas a encontrar acá una experiencia que no se olvida. Y si esto te dejó pensando, pues entonces no te vayas, suscríbete y comenta si te clonarías a ti mismo para sobrevivir. Y quédate por acá porque lo que se viene te va a romper un poco por dentro.